Civil, Suma por la Educación, Club Educadores por la Excelencia. Formamos parte de esta asociación, así que a nombre de la Secretaría de Educación Pública, reciban un cordial saludo, la bienvenida y pues la gran satisfacción de verlos aquí con nosotros, compartiendo, preparándose. Ante esta contingencia, nuestras autoridades están muy conscientes de la gran necesidad de fortalecer las herramientas socioemocionales. Así que, pues, nos ha permitido a Club Educadores por la Excelencia compartir con ustedes una serie de webinars destinadas al fortalecimiento de sus competencias emocionales para que ustedes a su vez puedan incidir en la formación de sus alumnos. Sobre todo, repito, en estos momentos que nos está haciendo tanta falta ese contacto físico con nuestros estudiantes, pero que a través de estos medios pudiéramos acercarnos de una manera humana con ellos. El día de hoy tenemos la presencia de una experta en análisis transaccional, la doctora Alba Ramírez Villatoro. Con ella iniciamos esta serie de 5 webinars en los que ustedes van a poder reafirmar o descubrir algunas de esas habilidades o competencias que tienen o que necesitan robustecer. La doctora Alba Ramírez Villatoro es analista transaccional certificada por el International Board of Certification con sede en San Francisco, en Estados Unidos. Es miembro activo de diversas asociaciones internacionales de análisis transaccional. Ella es doctora en psicología, maestra en docencia e innovación educativa y licenciada en psicología. Además, también es autora de libros, tiene 3 libros con un enfoque de comunicación asertiva y desarrollo humano, y actualmente está promoviendo su última obra literaria en la que es coautora. El nombre del libro es El buen líder por su casa empieza. La doctora Alba Ramírez Villatoro siempre se ha preocupado mucho por el bienestar, por propiciar el bienestar de la persona, el bienestar de uno mismo, en los hijos, en los estudiantes, en los equipos de trabajo también, a través de la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y el desarrollo integral. Así que, pues quiero darle la bienvenida a la doctora Alba Ramírez Villatoro, que por favor está por aquí acompañándonos. Gracias. Doctora, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer contar contigo en esta ocasión. Tú abres esta serie de webinars y de cursos que en Club EP estamos ofreciendo. Así que al final les vamos a platicar lo que tenemos para los maestros. Y sin más preámbulo y agradeciendo de antemano a la Secretaría de Educación Pública y a la Subsecretaría de Educación Básica el que nos estén permitiendo contactar a los maestros para compartirles pues todo eso que tú sabes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación, muy orgullosa de compartir con ustedes. Es un honor para mí compartir con todos mis colegas maestros información que ha sido valiosa para mi ejercicio profesional como docente, sí como terapeuta, pero sobre todo como ser humano. Me parece que cuando nos enfocamos desde nuestra propia humanidad para compartir, para dar clase, para asesorar, estaremos haciéndolo mucho mejor, porque al final de cuentas podemos ser el mejor maestro del mundo, podemos ser el mejor terapeuta, pero ser un buen ser humano es una práctica que requiere todos los días un ejercicio de autoconciencia. Y justo lo que les comparto en esta presentación que me han permitido discutir, reflexionar en conjunto es las herramientas que podemos ocupar desde el análisis transaccional para fortalecer la salud psicosocial en el aula y favorecer el éxito académico. Porque como muchos de ustedes, a veces tengo pues esta
inquietud de dar una excelente clase, preparo todo el tema, estudio, vuelvo a estudiar, corrijo presentación, planeo dinámicas, hago mi encuadre y cuando llego al aula virtual ahora, y anteriormente al área presencial o a ambas, resulta que algo no me sale como yo esperaba, que la expectativa de tener la mejor clase del día, la mejor clase del bimestre, del semestre, del año, no ha sucedido de esa forma. Y esta preparación a veces la tenemos todos los días, el dar lo mejor de cada uno de nosotros en una clase y a veces nos sale muy bien, a veces sí se logra esta meta, esta expectativa, pero no siempre sucede así. Y cuando no sucede así, mmm, simplemente no encontramos en todo momento las razones por las cuales no sucedió. A veces podemos decir algo como de estas nuevas generaciones, les faltan valores, como todas estas cosas que escuchamos, que si a las nuevas generaciones solo les importa la parte tecnológica y no el contenido, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el fondo podemos hacer un ejercicio de introspección y de autoconocimiento para saber si de alguna manera, independientemente de todos estos factores que no controlamos, cuáles sí podemos, como decía la maestra Gina, en cuáles sí podemos incidir para tener una dinámica que favorezca el logro de metas académicas. Como ustedes saben, la educación humanista y constructivista pues no ha reparado para confirmar y reafirmar una y otra vez que los vínculos que se establecen con los estudiantes son importantes. En principio, para tener una buena atención por parte de ellos, por supuesto, para que confíen en nosotros como quienes vamos a hacer vamos a tener el aula, quienes vamos a ser el mediador, por supuesto, pero no necesariamente por el hecho de tener ese título en el aula, a veces lo damos por sentado y resulta que no sucede así. Entonces, ¿con qué herramientas podemos fortalecer esa salud psicosocial? Es decir, que yo psicológicamente esté para incidir en la parte social con mis estudiantes y que este vínculo sea sí fuerte, pero además que contribuya y construya para lo que queremos. Es así que el desarrollo de la inteligencia psicosocial, porque mucho hemos hablado de la inteligencia emocional, sin embargo, la inteligencia emocional también no es simplemente desarrollar empatía, desarrollar el conocimiento de mis emociones, sino cómo voy a emplear esto en mis relaciones sociales, cómo va a impactar este conocimiento de mis emociones, y no nada más de mis emociones, sino de la parte psicológica que hay en mí, en la dinámica social. La propuesta del análisis transaccional es precisamente ser un enfoque teórico-metodológico para poder desarrollar más el conocimiento de lo que pasa dentro de mí, que después se ve implícito en la relación que tengo con mis estudiantes y con otros colegas maestros y con las autoridades administrativas. Entonces, el autoconocimiento, la empatía para llevarnos a la acción. ¿De qué? De ciertos patrones de conducta y de comunicación que estarán teniendo un impacto psicológico positivo en nuestros estudiantes y además que va a ser un feedback, es decir, cuando yo puedo incidir en ese aspecto psicosocial con mis estudiantes, también me va a retroalimentar de manera positiva en mi labor profesional. Y entonces tal vez esa clase que no salió del todo bien tenga una gran oportunidad o se dé en sea una gran oportunidad para aprender más de mí mismo y de los demás. Al final ahora sabemos, ¿no? Y creo que siempre lo hemos sabido, pero ahora estamos mucho más conscientes de que las cosas que no salen bien o los errores, llamados errores entre comillas, no son otra cosa que experiencias de aprendizaje. Y cuando decimos experiencias de aprendizaje, también hablamos de la dimensión del convivir, de esas competencias para convivir y del ser. Entonces, cuando reparamos en lo que somos, podemos tener un desempeño mucho más adecuado. Entonces, como comentaba, el análisis transaccional es una teoría de personalidad y de psicoterapia que es sistemática y favorece el cambio y el crecimiento personal y ayuda también a los que están a nuestro alrededor a desarrollarse.
El análisis transaccional no es nuevo, es una teoría y una metodología desarrollada en la década de los 60, pero ha tenido una evolución muy importante hasta el día de hoy a nivel internacional. Hay 4 grandes áreas en las que se ocupa el análisis transaccional. Básicamente surge de la psicoterapia, pero se ocupa en las organizaciones, en la consultoría y por supuesto en la educación. Algo que me gusta mucho compartir y es como la primera base para poder tener una dinámica saludable dentro del aula es poner como base, establecer como base que todos estamos bien. Decimos, ok, porque no es un bien de estoy perfecto, yo lo sé todo porque soy el maestro, yo soy el que está bien y forzosamente si yo estoy bien alguien tiene que estar mal. No es esa postura, sino la gente está bien con todo y sus virtudes y sus errores, sus aciertos, sus fracasos, sus éxitos, lo bonito, lo agradable, pero también lo desagradable, nuestras manías, las cosas que incluso a nosotros mismos no nos gustan o que a los demás no les gustan de nosotros, pero todo, como les decía, desde nuestra humanidad, todo eso nos hace muy humanos. Y si damos por hecho de que se está bien como se es, entonces nuestro trato es más horizontal. El otro está bien, nosotros también, y de allí podemos partir para tener mejores soluciones, incluso cuando estamos teniendo una problemática dentro del aula virtual, sobre todo en estos momentos en donde la situación, por ejemplo, de las aulas virtuales, pues ha requerido todo un reto y ha requerido un esfuerzo realmente importante para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque es algo nuevo y como algo nuevo y como todo cambio, a veces hay resistencias y surgen en nosotros algunas crisis para reconocer las habilidades nuevas que debemos desarrollar. Pero si partimos que estoy bien aún sin ese conocimiento porque puedo desarrollarlo, entonces puede fluir mejor mi propio aprendizaje. La gente está bien aunque se equivoque. Ahora se ha vuelto viral, desafortunadamente, todos estos momentos en que los maestros se equivocan en el aula virtual y son grabados, todos los hemos visto, pero aún así, cada uno de esos docentes con la mejor intención de todas han hecho un trabajo y están bien porque son seres humanos y lo más importante es que cuando enfocamos de esta forma sabemos que merecen todo nuestro respeto, nosotros y nuestros estudiantes, incluso aquellos que están haciendo viral la situación. ¿Por qué pasan estas cosas? Es básicamente en lo que se enfoca la dinámica. ¿Qué es lo que pasa en las personas cuando se ponen muy juiciosas, cuando empiezan a calificar de malo o de malintencionado a otro o al maestro bueno? Y para el que es bueno, algunos será malo para otros. ¿De qué dependen todas estas juicios de valor y todas estas interpretaciones? Pues mucho de lo que para nosotros en el interior sucede también de manera sí. Entonces, partiendo de que todos estamos bien, podemos avanzar. Al final, los maestros estamos conscientes de que tenemos un contrato con nuestra vocación educativa, tenemos un contrato con nosotros mismos para ser el mejor docente y desde ahí partir para poder aprender. Todos tenemos la capacidad de pensar. Ese es otro aspecto de la filosofía del análisis transaccional del que vamos a partir. Si todos tenemos la capacidad de pensar, entonces todos tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores, como les comentaba, y todos tenemos la capacidad para desarrollarnos intelectualmente. A veces lo que ha sucedido es que algunas personas estamos pensando con premisas erróneas o tal vez no tenemos la información adecuada. No necesariamente es que seamos malintencionados o que queramos destruir algo o afectar a alguien, simplemente que a veces nuestro razonamiento tiene premisas que no son las mejores para interactuar. Por ejemplo, la que les mencioné hace unos cuantos segundos. Si yo doy por hecho de que yo estoy bien y que mi alumno no puede pensar y yo tengo que iluminarlo con toda mi sapiencia, probablemente ese sea mi primer error, porque como ustedes saben, los alumnos saben muchas cosas. Lo que hay que reconocer es qué es lo que saben para adecuar nuestros procesos y ayudarlos a pensar con premisas más informadas, con información más veraz, con información oportuna. ¿Y cómo vamos a saberlo? Conociéndolos, dándonos el permiso de dar por hecho de que ellos tienen esa capacidad para pensar y que nosotros también. Las personas deciden su propio destino y todas las decisiones pueden cambiarse.
algunos ya tenemos decisiones tomadas sobre cómo es la vida. En análisis transaccional solemos invitar a las personas a que mediten, a que piensen sobre a dónde los va a llevar esas conductas, esos pensamientos, esas creencias, y si es realmente el destino que quieren para su vida. O tal vez esas creencias con las que crecimos en un momento dado, o esas experiencias que han marcado nuestra vida, no necesariamente son con las que queremos vivir todos los días y vivirlas en el aula virtual. Tenemos que redecidir, revisar estas premisas y redecidir para poder cambiar. Y como ustedes saben, una decisión es una escisión. Es decir, era esto para mí antes y desde hoy esto puede ser de una manera distinta. Por supuesto, como les comentaba en un inicio, la práctica en la docencia humanista es de todos los días. También cuando hablamos de cambios, de darnos cuenta de para dónde vamos y a dónde queremos ir, hablamos de dos principios importantes desde el análisis transaccional. Todo cambio debe ser contractual y no es que estemos firmando contratos de tipo legal, sino el contrato, les mencionaba hace un momento, el contrato más importante que tenemos con nosotros mismos, que es la educación. Si cada uno de ustedes, si yo, si los estudiantes, estamos en un aula, ya sea virtual o presencial, tenemos un contrato para aprender, para enseñar y para retroalimentarnos de manera mutua. Y si somos fieles y somos honestos con ese contrato, también podemos establecer qué cambios queremos llevar al aula, qué cambios puedo hacer en mí para incidir propositivamente en esos estudiantes y mantener siempre una comunicación abierta. Esto es un principio además de comunicación asertiva, pero la comunicación abierta también es a través de estos medios. Uno pensaría que de repente en el aula virtual puede uno ocupar estas herramientas como para estar actuando en el anonimato. A veces nos dan miedo, ¿no? Los estudiantes que pueden utilizar mejor la tecnología que muchos de nosotros, pero todo eso se resuelve con una comunicación abierta, directa y honesta. Y me parece que allí tenemos una ventaja y creo que tenemos que considerarlo así. Como maestros podemos modelar ese tipo de comunicación abierta y directa. No quiere decir una comunicación en la que digamos todo lo que se nos venga en el pensamiento o a veces una honestidad malentendida en donde digo, bueno, pues yo no tengo pelos en la lengua y digo lo que se me ocurre, eso es ser abierto. No necesariamente. La comunicación abierta tiene que estar acompañada de la consideración y la asertividad. Y nuevamente volvemos al primer punto. Si yo sé que tú y yo estamos bien, solo que en este momento no estamos llegando a algún acuerdo, solo que en este momento estamos viendo una misma situación con una interpretación distinta. Podría ser que haya un problema que resolver, haya algo que requiere solución, pero no necesariamente cerrarnos a la comunicación. Y esto es básico para todo lo demás que tiene que ver con el autoconocimiento y el conocimiento de la dinámica interpersonal. El análisis transaccional, de hecho, surge de Eric Berne, el autor de LATE, como le llamamos de manera coloquial. Les comentaba que por allí su publicación de los años 60, en donde básicamente lo que él hace es analizar las transacciones entre las personas. Justo se llama análisis transaccional porque analiza, sabemos que analizar es descomponer algo, entenderlo mejor. Y transaccional se refiere al estímulo y respuesta entre las personas, es decir, la forma en que nos comunicamos, en la que nos afectamos mutuamente, en la que convivimos. Y lo que hace este autor es, partiendo de esos análisis de la comunicación, nos habla de comunicación verbal, la comunicación no verbal y de la parte psicológica que está implícita en esa dinámica social, establece algunos puntos básicos que me gustaría comentar. Algo importante, considerar las hambres humanas. Verne decía que así como es importante el hambre por comida, ¿no? Porque necesitamos nutrientes, porque necesitamos alimentarnos físicamente y que y de quedarnos sin comer podríamos no sobrevivir después de varios días, en las hambres psicológicas pasa algo similar. Tenemos grandes necesidades psicológicas que hay que atender. De lo contrario, buscamos cómo hacerlo y no siempre es de las mejores formas. Una de estas hambres es el hambre de estímulos. Nosotros le vamos a llamar caricias. Cuando somos muy pequeñitos, cuando nacemos,
Por aquí les voy a pasar esta. Si pueden ustedes ver esta imagen, cuando somos muy pequeñitos, acabamos de nacer, bueno, pues las caricias, de ahí el nombre, ¿no? Son de tipo físico. Eso es necesario para todo ser humano que necesita terminar de desarrollarse. Como ustedes saben, los seres humanos necesitamos de tutores, de cuidadores, de nuestros padres para poder sobrevivir. Pero las caricias físicas se van convirtiendo a lo largo del tiempo en caricias más sublimadas, más de tipo social. Llega un punto en que nuestra mamá ya no nos carga y que además ya no nos atiende igual y que vamos a encontrar esa caricia, ahora sí entre comillas, en forma de reconocimiento social. Es decir, los demás me miran, los demás me saludan, me llaman por mi nombre. Eso es el reconocimiento social. El análisis transaccional le llamamos caricia, pero se refiere a toda esta gama de oportunidades que tenemos para dar y recibir reconocimiento social, que es la base de cualquier relación interpersonal. Entonces, esa es una de las grandes necesidades que tenemos y que debemos manejar de una manera cuidadosa y asertiva en el aula virtual. ¿Por qué? Porque tal vez en la presencial estábamos ya muy acostumbrados a pues saludar, llegar y buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Lo que ustedes gusten y manden. Y a veces allí algunos niños podemos ver que requieren mucho más de este reconocimiento, de esta atención que otros. Cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades en su, digamos, batería de caricias, ¿sí? Hagan de cuenta que es como una pila que se llena para estar bien y algunos la llenamos con 2 o 3 reconocimientos al día y otros necesitamos muchos. Algunos que se dedicarán, por supuesto, a la actuación, a lo mejor requieren de cientos al día. Y algunos que nos dedicamos a lo mejor a la investigación, con una felicitación a la semana estamos cubiertos. Pero todos necesitamos ese reconocimiento social. Si nosotros aplicamos de manera estratégica en el aula virtual el reconocimiento social, tendremos un clima muy propicio para lograr las metas educativas. Cuando yo enciendo la cámara, permito que me vean y que haya ese primer contacto interpersonal. Cuando yo les pido que abran su cámara, si pueden, si tienen el equipo, les permito hablar a través del micrófono o escribir a través de un chat, en ese momento también están manifestando su existencia y yo estaré reconociéndolos al mismo tiempo. Esto siempre debe ser un feedback continuo, pero en el que puedo ocupar, lo puedo ocupar de manera estratégica para hacerle sentir a ese estudiante que estoy allí, que estoy presente. No dejen ningún mensaje sin contestar, no dejen ninguna participación sin atender, porque precisamente esa es la búsqueda de reconocimiento que tiene el estudiante y la búsqueda de reconocimiento al final para nosotros, porque cuando nosotros damos el reconocimiento también lo recibimos, ¿cierto? Habrán notado que los alumnos que más participan son los que hemos reforzado a veces de manera no consciente para hacerlo porque también nos retroalimentan positivamente a nosotros. Pero ¿qué hacer cuando ese reconocimiento no está siendo del todo positivo? Porque a veces esa atención o ese feedback no está siendo el más agradable. A veces es a través de un regaño, a veces es a través de una llamada de atención bastante fuerte o incluso de una falta de respeto. Eso es justo cuando ya la expectativa no se cumplió. Qué bueno que todos los estudios reconocieran de manera positiva, pero no siempre lo tenemos. Les puse hace un momento el ejemplo de todas estas situaciones desafortunadas que se vuelven virales en internet de maestros que tal vez no dieron un reconocimiento positivo, sino que hubo un reconocimiento desagradable por parte del estudiante, independientemente de quién sea ese reconocimiento social no agradable, podemos ocuparlo para reconocer qué es lo que estamos haciendo, para identificar qué hacemos bien y hacerlo más. Y si tal vez nos está faltando ese reconocimiento para todo el grupo o de la manera adecuada en el uso del aula virtual, en el uso de las nuevas tecnologías, pues podamos hacerlo. Como les comentaba, desde abrir la cámara puede ser una caricia, porque les estoy diciendo aquí, lo importante es que estoy con ustedes. A veces no pueden abrir o no quieren abrir su cámara, pues no dar por hecho que eso es una cosa personal, sino dar por hecho que simplemente no se está llevando a cabo. ¿De qué otra forma puedo darles reconocimiento? Les escribo una nota por un chat,
Les invito a participar a través de la voz. Todo eso es parte de la comunicación que nos lleva a determinado tipo de reconocimiento y esperemos que sea agradable porque en el aula se funciona para mantener atención y conducta positiva. Otro aspecto, otra hambre humana, desde el aspecto psicológico que manejamos es la programación del tiempo. Muchos de nosotros estamos preocupados porque a veces perdemos el tiempo en la disciplina o en que atiendan, en que pongan atención, en que contesten bien las preguntas, tanto en la actividad de la clase como quisiéramos. A veces llevamos una dinámica impresionante, pues resulta que alguien empezó a quejarse y bueno, pues se llevó toda la clase. ¿Cómo podemos hacer para estructurar mejor el tiempo? Entre otras cosas, considerar que la dinámica psicosocial es importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos nuestra planeación de clase, damos por hecho que todo el tiempo va a ser 100% clase. Y cuando llegamos al aula resulta que no, que hay que asignar un tiempo para un encuadre, para cuestiones de disciplina, para repetir indicaciones. Entonces, ¿para qué desgastarnos de antemano sabiendo que nos va a frustrar el tiempo, porque el tiempo es finito en nuestras aulas? Considerar cómo estructurarlo. Y dentro de esa estructura, reconocer que hay un momento para la dinámica psicosocial. Y si sabemos esto, además podemos favorecerla. ¿Cómo? Haciendo una dinámica de presentación, haciendo una dinámica de conocimiento y de discusión entre pares, haciendo una dinámica de vinculación con los estudiantes de alguna forma. Es decir, ustedes son los expertos en las estrategias didácticas. Excelente. Pero consideren que una parte de esos tiempos van a requerir esta atención en la dinámica social, porque me decía el otro día un estudiante en línea, es que cómo voy a participar en un foro si no los conozco, y para mí conocerlos es importante. Al principio me sacó un poquito de balance su pregunta porque nunca me la habían hecho, pero tiene razón. Y fue un estudiante de posgrado. Imagínense un niño o un adolescente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que si requerimos, tenemos esta necesidad de conocer al otro para poderle platicar y decir algo sobre mí en una dinámica, pues con mayor razón debo de planear estos momentos en donde los estudiantes pueden conocerse. Ahora, si además planeo una dinámica en donde yo sé que se va a dar esta interacción social y puede haber un intercambio de reconocimiento social agradable a una meta educativa, entonces voy a tener una estrategia que va a llegar al 100% al estudiante, porque además lo va a poder vivir emocionalmente de manera tan grata que va a quedar inserto el aprendizaje, no nada más como una bonita experiencia social, sino como una experiencia de aprendizaje significativo, que es lo que queremos. A veces solo nos acordamos de cuánto nos divertimos en el trabajo en equipo, pero ¿qué hicimos del trabajo en equipo? Pues quién sabe, ¿no? La idea es, tal vez trabajamos en el ciclo del agua, pero además estuvo padre porque me divertí. Eso sería un ejemplo, digo, en este momento muy grueso, de cómo podemos ir teniendo estos momentos, que vamos construyendo estos momentos de aprendizaje significativo en el aula, tomando en cuenta la dinámica social positiva y estructurada. Porque algo que no podemos tolerar los seres humanos es el aburrimiento o la falta de estructura. Fíjense que a veces batallamos con eso porque los maestros podemos ser más o menos estructurados. Hay maestros que somos súper estructurados, cuadrados, y las cosas tienen que ser A, B, C, D. Y hay algunos que somos bastante más dispersos en esa cuestión estructural, pero hay. Lo importante es reconocer cómo es mi necesidad de estructura y cómo es la de mis estudiantes. Hay estudiantes que se sienten muy bien y muy seguros y muy, ¿cómo les diré? Muy competentes, muy acertados. Cuando les ponemos cosas muy estructuradas, hay estudiantes que no se pueden apegar a eso. Si conocemos esos estilos, también podemos tener una estructura más flexible, pero tenerla, porque al final de cuentas estamos modelando una situación que va a ayudar a que la persona se sienta tranquila. Cuando tenemos estructura, eso nos da tranquilidad, nos da seguridad, pero hay que identificar qué tanto estamos estructurando o si somos demasiado sobreestructurados o si estamos demasiado laxos. Y una vez que nos conocemos a nosotros mismos, también podemos conocer los hábitos en ese sentido de nuestros estudiantes y llevarlos por un camino más acertado.
partiendo de estas hambres, tanto de reconocimiento como de estructura y algunas otras que tiene el análisis transaccional, algunos otros elementos psicosociales que estudia el análisis transaccional, es importante reconocer que al final muchas veces en el aula no tenemos el éxito que queremos porque estamos dando lo que aprendimos y no lo que queremos dar. Es decir, cuando llego al aula con toda mi clase planeada, me sale como yo quiero darla. Bueno, yo lo planeo de una forma y cuando estoy en el aula virtual ya no me salió como yo quise. Y cuando entro en crisis, a veces entra esa otra parte no consciente en mí de lo que aprendí en una situación determinada. Por ejemplo, si un estudiante no me entendió y tal vez entra él mismo en un proceso de crisis en ese momento, porque no se puede conectar, porque no lo escucho, porque ha querido participar y no he visto que levantó la mano, no he visto en el chat respuesta, entonces podría empezar a generar cierta tensión. Y si esto sigue creciendo y a mí me impacta esta problemática, entonces mi plan se echa a perder y yo entro en crisis. Por eso les digo, es como un feedback. El estudiante entra en crisis sobre una situación difícil o tensa y por supuesto el maestro también. Y a veces esto nos lleva incluso a una lucha de poder. ¿Cuántos maestros no hemos no hemos observado cómo en el aula se dan estas luchas de poder y a ver quién gana la discusión y a ver quién tiene la razón? Yo les comento siempre a los maestros y a los papás, cuando entramos a una lucha de poder prácticamente ya perdimos, aunque ganamos ya perdimos, ¿no? Porque la lucha de poder es parte de una no estructura, vamos a perder el tiempo valioso de la actividad. Y la otra, vamos a obtener reconocimiento no agradable para nosotros, pero también para todos los demás que estén presentes en la clase. Por eso es muy importante destinar un tiempo valioso para autoconocernos y decir, ok, cuando entro en crisis, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué tiendo a hacer? ¿Cómo reacciono? Me enojo ¿por qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me frustra? Tal vez que me siento vulnerado en mi autoridad. Cuando yo me siento vulnerado en mi autoridad o cuando me siento contrariado, cuando me llevan la contraria, cuando me siento tratado como si no supiera cómo reacciono. Son esas cosas psicológicas que van a impactar en mi dinámica personal y que van a incidir en mis acciones, porque tal vez hubo un alumno que porque estaba frustrado dijo algo y entonces yo me enganché, porque cuando yo entro en crisis, porque cuando las cosas no salen como yo hubiera querido, entonces hagan de cuenta que entrara como el piloto automático, que es toda esa parte no consciente, pero que está allí por lo que aprendí de mis experiencias pasadas. Y si tal vez yo tuve experiencias en donde los maestros o los padres eran punitivos, acostumbraban reprenderme, no podían aceptar que yo confrontara un poco su autoridad y entonces se ofendían, va a entrar este piloto automático y lo único que va a pasar es que cuando termine y se me baje todo el enojo, toda la ira, me dé cuenta que hice algo que no debía haber hecho o que dije algo que no debía haber dicho y que realmente está alejado de mis metas educativas, porque incluso acuérdense que en ese tipo de reacciones estamos modelando. ¿Qué modelamos? Cómo funcionar o cómo reaccionar ante una confrontación, cómo reaccionar ante un conflicto y cómo reaccionar ante una situación de crisis. Entonces, ojalá quedara solo en un mal momento para cada uno de nosotros, pero no, desafortunadamente a veces queda un mal momento para 20, 10, 40 personas que estaban en la clase y que tuvieron pues la oportunidad de vernos en esa situación. Entonces, siempre damos lo que aprendemos y creo que seguimos aprendiendo y aprender más requiere dar más siempre. Como dice Freire, aprendemos siempre. Ignoramos muchas cosas las sabemos, pero el aprendizaje nos mantiene siempre en una capacidad de autoactualización importante. Y partiendo de esa conciencia, podemos identificar, ¿soy el maestro que quiero ser o soy el maestro que fueron conmigo?
A veces somos una combinación de los maestros que tuvimos y sabemos que muchos de ellos eran muy buenos, muy acertados, recibimos modelos interesantes y tal vez algunas conductas que necesitamos cambiar, incluso renovar. Tal vez si tuvimos una educación tradicional en la que le teníamos miedo al maestro y por ello nos sentábamos y nos quedábamos callados y solo escuchábamos, pues eso ahora no va a aplicar, porque ahora como maestro, pues tengo que darle pie a esta noción de construir el aprendizaje en conjunto, de hacerlos reflexionar, de pensar de manera crítica, de relacionarnos socialmente, porque tal vez en mi tiempo yo, pues eso de las competencias para el convivir y del ser, pues ni siquiera era mencionado, pero ahora sí. Por eso debo aprender nuevas herramientas para dar algo más y evitar todas estas cosas que aparecen del lado derecho en la lista que ustedes están viendo. Luchas de poder. Cuando entramos en una lucha de poder, les decía, prácticamente ya perdimos. ¿Cómo hacerle frente a una crítica destructiva? Si estamos conscientes de que el alumno está bien y yo estoy bien, pero puede estar equivocado o yo puedo estar equivocada, entonces doy un poco más de flexibilidad para llevar esto a un buen puerto, a una buena solución. Desquites, los estudiantes a veces saben, ¿no?, que si hacen enojar al maestro, muy probablemente les vaya mal en una calificación y a veces no es consciente por parte del maestro. A veces no es consciente por parte de ellos mismos, simplemente es una retroalimentación que se va haciendo como una costumbre. Al final es como una lucha de poder de manera no abierta, como por abajo del agua. Las devaluaciones no deben pasar. Esa es otra de las cosas que cuando estamos conscientes de lo que pasa en una dinámica social, también podemos evitar. Cuando yo no reconozco al otro como capaz, como de que puede pensar y como de que puede aprender y que tal vez hoy está equivocado y mañana puede hacerlo diferente, entonces yo estoy devaluándolo. Y si yo, por un error que cometí hoy en clase, también me devalúo, entonces estoy descalificando para empezar mi humanidad, porque acuérdense que damos por hecho que como seres humanos pues, no nos equivocamos, solo es necesario aprender de la experiencia, no más devaluaciones. Y si yo evito la lucha de poder, el tiempo de la crítica, el tiempo de los desquites y de las devaluaciones, muy probablemente esté en mejores condiciones de evitar perder tiempo valioso para las metas educativas. Y por supuesto, faltas de respeto, ¿por qué? Esas tampoco pueden permitirse, pero ¿cómo le puedo hacer para no imponerme de tal forma que terminen faltándome más al respeto? Eso requiere de igual la conciencia de, al final no es personal, ellos tienen un contrato aquí para aprender, yo tengo un contrato aquí para enseñar, a veces ellos no saben hacia dónde los voy a llevar, entonces debo ser más asertivo de hacia dónde queremos ir como grupo educativo. Los maestros más asertivos son los que comunican incluso estas cosas de tipo emocional y de dinámica social, tomando las mejores decisiones para actualizarnos y lo que no ha salido bien hoy puede y debe salir mejor mañana. Así es que estas luchas de poder y a veces esta dinámica social entran en una categoría que en análisis transaccional conocemos como los juegos psicológicos, que son una especie de relaciones, estímulos-respuesta entre las personas, acuérdense de estas transacciones, pero con un mensaje oculto, con una trampa, en donde las personas, cuando ya estamos envueltos en un juego psicológico, termina la transacción y decimos, algo no me gustó, algo no me checa, algo me incomodó, tanto el alumno como el maestro o los alumnos y los maestros. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos patrones? Nuevamente, ¿cómo estoy reconociéndolos? ¿Cómo estoy yo dando lugar a esa dinámica interpersonal? Y sobre todo, ¿estoy permitiendo esta comunicación clara, directa y honesta para que no haya esta otra parte no abierta que caracteriza los juegos psicológicos? Bueno, pues es importante saber si a veces favorecemos los juegos psicológicos en el aula, que no tienen nada de divertidos, o caemos eventualmente en un juego psicológico con los chicos, con los niños, con los adolescentes, y será bueno identificarlos no porque vayamos a darles terapia, no porque vayamos a enseñarles cómo comportarse, sin embargo sí para modelar mejores respuestas más asertivas con inteligencia emocional y evitar a lo mejor situaciones que requieren de otro tipo de apoyo. Y bueno, pues
Espero que esta charla, esta reflexión conjunta haya sido de su agrado. Yo en este momento me gustaría darles la palabra a algunos de ustedes o, no sé, tal vez algunas de las preguntas que hayan dejado en el chat. Yo estaré muy gustosa de acompañarlos unos minutos más y también les recuerdo que el curso completo lo pueden tomar en la página de Club EPE, en Educadores por la Excelencia. Cada uno de estos elementos, cada una de estas herramientas de análisis transaccional, pues están siendo analizadas de una manera más profunda con algunos ejercicios para llevar a su aula y para autoconocimiento. Y por supuesto, para quien guste, pues las asesorías pueden ser individual o grupal, con mucho gusto puedo asesorarlos también. Ahí en la página de Club EPE pueden encontrarme. Alba, pues Gracias muchas por su atención. gracias. Como siempre, muy interesante todo esto. Y pues sí, es cierto, volteémonos a ver, maestros, realmente tenemos hambre de caricias y a veces no nos damos cuenta ni de las nuestras. Entonces hay que empezar por reconocer nuestras hambres emocionales para poder responder a las de nuestros alumnos. Y sí tengo aquí algunas preguntas que me voy a hacer, a tomar la libertad de expresarte, algunas de ellas, por ahí alguna quizá ya fue respondida en lo que nos decías. Y bueno, la maestra Ingrid Álvarez nos dice que de qué manera se puede estimular la participación de aquellos niños para preescolar que son muy tímidos y no se atreven a participar en clase. Me imagino que los maestros de preescolar tendrán herramientas didácticas que están en las aulas presenciales. Mi recomendación es no se limiten al momento de estar en el aula virtual. Pueden ocupar las mismas herramientas cuando son de tipo visual, pero si requieren de otro tipo de apoyos, pueden recurrir incluso a cuestiones de teatro, como algún video, como una canción conocida, y aunque son muy pequeñitos los niños, a veces pueden partir de situaciones que están viviendo los niños ahora. Hay niños que a veces son muy tímidos, pero porque no están acostumbrados o no quieren que mamá los vea o que papá está allí presente y se cohíben. También recordemos que tomar en cuenta todos estos factores ambientales cambiaron para ellos, no nada más para nosotros. Ellos también a veces están con que la mamá está trabajando, papá está trabajando, no pueden hacer ruido. Entonces también como que extender un poquito más o abrir nuestra conciencia de que para ellos el ambiente o el clima no es el propicio que a veces cuidamos tanto en el aula presencial. Entonces, una de esas es considerar estos estímulos ambientales, otra la paciencia. Lo que he podido observar es que entre más presionamos a un alumno para que participe en el aula virtual, menos lo hace. Se siente muy presionado y entra en estrés. Y acuérdense que lo primero que hacemos cualquier ser humano cuando entramos en estrés es ponernos a la defensiva. Y para un niño pequeño ponerse a la defensiva es no participar. Muchas gracias. El maestro Walter Gómez nos dice que si el autor se dedicaba al comercio por el término transacción, que hace referencia a los aspectos comerciales, bueno, en este caso hace referencia a las relaciones, ¿no es cierto, Alba? ¿Qué nos puedes decir? Exacto. Podríamos verlo desde el punto de vista económico en cuanto a lo que damos y recibimos, pero no tiene nada que ver con economía. Es transacción, es estímulo, respuesta a lo que doy y lo que recibo, hablando en términos psicológicos. La maestra Edna Malu nos dice que está muy de acuerdo, que el apapacho psicológico es motivante. El maestro Luis Roberto Vargas, ¿cómo incidir de forma significativa en el aula, sobre todo ahora que es de manera virtual? ¿De qué manera podemos crear ese cambio, no solo en los estudiantes, sino en el propio padre de familia, que es el más renuente al cambio? Bueno, algo que es también importante considerar es cómo nosotros reaccionamos al cambio. A lo mejor muchos de nosotros ya teníamos ciertas tablas, ¿no? En la parte virtual y nos sentimos muy cómodos. Otros tuvimos que aprender sobre la marcha. Así los padres de familia también tienen diferentes experiencias con cuestiones en línea. Para muchos de ellos también no nada más significa el aula de clases para sus hijos, sino también el trabajo, el lugar de trabajo. Entonces, realmente es a veces muy limitada las respuestas que podemos tener de los padres en cuanto a diferentes experiencias.
pero yo les recomiendo que tengan igual pues pueden partir de una asesoría con los padres o de conocer sus inquietudes. No necesariamente quiere decir que tengan que comunicarse de manera personal con todos. Yo sé que a veces la población no lo permite, pero sí considerar que pueden ser muchas las razones y eso sí, desde la parte psicológica, no lo tomen personal, jamás lo tomen personal. Pues sí, efectivamente, a veces eso, entre nuestro estrés, nuestra preocupación, pensamos que todo es contra nosotros, ¿no? Pero no, finalmente también es lo que están viviendo. Y aquí la maestra Judith Andrade nos comenta, ¿no? Por ejemplo, a ella le preocupa cómo apoyar a las madres de familia en su estado emocional. Dice que muchas mamás ya están agobiadas porque tienen que ir a trabajar, llegar a casa, hacer las labores del hogar, tener que realizar las actividades escolares, etcétera. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo apoyarlas? Lo mismo me gustaría saber. Realmente es una pregunta muy, muy amplia, pero desde la parte educativa, ¿qué podemos hacer? Desde recomendar a lo mejor ya una especie de asesoría particular, ¿no? Porque igual no todos los seres humanos reaccionamos igual al estrés y cada condición, cada hogar presenta una situación muy distinta, muy diferente. A veces como maestros en las aulas estamos acostumbrados a generalizar porque en la escuela todo es prácticamente homogéneo o así lo hacemos de repente y esa es la tendencia, que justo se nos ha estado pidiendo estas nuevas corrientes educativas no hacer esta parte tan homogénea, sino verlos en sus características individuales. No todos los niños son iguales. Igual, en el aula virtual, no todos los papás ni todas las familias tienen igualdad de circunstancias. Está desde el que no se puede conectar, desde que para conectarse y poder escuchar ya significa una carga de estrés importante, como para la mamá o papá que todavía tienen que hacer, o sea, yo he atendido personas en terapia porque después de tener las clases en línea todavía deben hacer muchas tareas en la casa y no les da para eso y el trabajo. Entonces, sí poder platicar a lo mejor cómo hacer una planeación inteligente hablando en términos educativos, que sea tiempo valioso en el aula, tan valioso que tal vez no debamos recurrir tanto a que el alumno siga conectado mucho más tiempo después de clases, porque también no está solito. Este es estrés también para los papás, para la familia en general. Sí, de hecho, también hay una maestra aquí que nos dice que la maestra Ana Luisa López, ¿cómo puedo transmitir esa necesidad de cariño y necesidad emocional? Pues más que transmitir, es más bien como identificar, ¿no? Si me encuentro en la misma situación de mis alumnos, ¿de qué manera manejar esa situación? Así es más bien identificar cómo es tu necesidad de reconocimiento y cómo estás dándole reconocimiento social a tus estudiantes. Eso es básico. De que tenemos todos esta necesidad, la tenemos. En el aula virtual, lo que yo les recomendaría es ocupar el reconocimiento social que le llamamos positivo, no porque sea bueno, sino porque genera emociones agradables. Y en segundo lugar, reconocimiento social constructivo o adecuado, es decir, que sea útil. Si yo voy a dar ese apapacho emocional, yo sé por qué lo doy, yo sé cuál es como docente, cuál va a ser el, el objetivo de ese reconocimiento, ya sea desde vincularme con mi estudiante, que atienda de manera positiva la clase, o incluso apoyarlo emocionalmente si no está favoreciendo esa parte emocional en el aula. Fuera de eso, si ya requiere el niño o el padre de familia otro tipo de apoyo, pues ya tal vez trasciende a la labor docente. También eso es importante reconocerlo. Me tocó en alguna ocasión escuchar a una maestra que estaba preocupada por una familia, ¿no? En donde habían ya varios decesos por cuestión de contagio. Y yo le comentaba, pues puedes hacer lo que está en tus manos educativamente hablando en el aula, pero evidentemente hay un límite. Los maestros no somos todólogos tampoco. Entonces también es importante decir, ok, esto es lo que yo te puedo ofrecer, pero incluso hay lugares en donde puedes acudir, ya sea gratuitos, de salud mental, de atención en crisis, y bueno, a lo mejor informarnos en ese aspecto sería importante como muchos, pero sí entender cuál es nuestro límite también. Claro, eso es definitivo, ¿verdad? No somos terapeutas, somos maestros. Y bueno, de primera instancia, yo creo que algo que ayuda es la escucha activa. Muchas veces las personas, lo único que necesitan es ser escuchadas. Ahí está una caricia, ¿no?
Entonces, si hay una Totalmente. mamá ansiosa que quiere ser escuchada, pues la escuchamos, sin aconsejar, sin juzgar, sin simplemente poniéndole toda la atención, ¿no? Y a veces eso es lo que requiere, ¿no? Nada más. Hay muchos comentarios respecto a cómo mantener la atención de los niños en el aula virtual o de los jóvenes. Y pues creo que tú acabas de dar la clave, dices, pues que sea una actividad agradable, ¿no? También damos caricias a través de atenderles Así es. en el aspecto de sus intereses, de qué quieren aprender, ¿no? Y pues a lo mejor estamos demasiado preocupados por ese aprendizaje conceptual que se tiene que dar. Yo creo que en estos momentos, maestros, el aprendizaje debe ser más emocional, más el contacto más afectivo, más humano. Y el aprendizaje conceptual se dará por añadidura, ¿no? Una pregunta aquí que me pareció muy interesante de la maestra Paloma, que nos dice que qué tipo de juegos psicológicos se pueden dar en el aula virtual. A ver. Pues mira, de hecho, Verne tiene una obra con más de 100 juegos psicológicos, si no mal recuerdo, no sé cuántos. Los juegos psicológicos, digo, depende del contenido. Pero hay les mencionaba yo lo de la lucha de poder, porque hay un juego psicológico se da cuando hay una víctima, cuando hay alguien que quiere salvar la situación, por ejemplo, querer salvar incluso a la familia, o quien está persiguiendo a los papás, un perseguidor, ¿no? De que por qué no hizo las tareas, por qué no se conectó a tiempo. Entonces, cuando tomamos alguno de estos papeles, o ya soy la víctima porque nadie abrió su cámara y nadie me puso atención, cuando tomamos cualquiera de estos roles, ya sea como un perseguidor, como un salvador, como una víctima, entonces estaremos identificando un juego psicológico. Entonces no es tan importante ponerle el nombre como saber identificar estos roles de los juegos psicológicos en los que se pierde tiempo valioso del aula, pero que se dan porque principalmente se obtiene mucho reconocimiento social y no precisamente agradable, pero son muy intensas estas caricias que se reciben con los juegos psicológicos. Por ejemplo, un estudiante de estos que de repente está como persiguiendo al maestro para hacerlo viral después en las redes sociales, pues estamos hablando de alguien que requiere una atención, pero desafortunadamente no es agradable y no es constructiva. Entonces podría ser un juego psicológico. Pues sí, muy cierto, Alba, y pues yo creo que es cierto, lo que tenemos que tener los maestros es como siempre los ojos muy abiertos, las orejas muy grandes, todas las antenas abiertas, ¿verdad? Para darnos cuenta de todo lo que se está enfrentando, lo que están viviendo nuestros alumnos, como dice la maestra que nos preguntaba si yo estoy en la misma situación. Efectivamente, todos estamos, creo, pasando por un momento difícil y pues necesitamos salir adelante. Y yo lo primero que les diría, maestros, pues intentemos soltar un poquito el control aquí de lo que aprenden los alumnos en términos, nociones matemáticas, del lenguaje, de la ciencia, de la física, de la química, y pues acerquémonos más a esta parte de la motivación a través del afecto, a través de la atención, de la caricia emocional, del satisfacer sus hambres y satisfacer las nuestras. Y pues los primeros que podemos satisfacer nuestra hambre es nosotros con nosotros mismos. Nos preguntan por aquí cómo fue una pregunta que ahorita me surgió de cómo, a ver si la encuentro, permítanme. Cómo motivar, cómo interactuar, no creo que ya no la encuentro. Cómo estimular la participación de los alumnos en las redes. Bueno, alguien preguntaba de cómo hacer o algún ejercicio para darnos cuenta de cómo es que estamos viviendo, ¿no? Y pues básicamente es la pregunta. La herramienta principal es preguntar qué estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo, cómo te estás dando cuenta y observar, ¿no? Yo creo que los maestros debemos ser esos observadores permanentes, esos investigadores del comportamiento de nuestros alumnos, de sus actitudes, de los que nos expresan a través de su mismo cuerpo,
de sus Así es. posturas, son tantas De todos cosas, esos ¿no? elementos de la comunicación. No sé si me permites agregar algo ahí, algo que les puede ayudar para aprender de sí mismos y de esta dinámica social con los estudiantes es las emociones. Cuando ustedes noten sentimientos y emociones que les son desagradables e incómodas, lo que solemos hacer es rechazarlas y de hecho dar por hecho que tienen razón de ser y decir, bueno, siempre tienen razón de ser, pero me refiero a que como estamos acostumbrados a verlas como malas, son malas, entonces no debo tenerlas y la culpa es de esta situación o de este alumno o de esta parte, ¿no? Más bien yo los invitaría a reflexionar de, ok, me siento incómodo con esto, me siento de mal humor, me siento contrariado, me siento confundido, tal vez me siento frustrado o iracundo. Cualquiera de estas emociones, a veces hasta deprimido o ansioso, cualquiera de estas emociones desagradables, no den por sentado que están mal, están ahí por algo. Más bien es analizar un poquito de qué me quiere decir esta emoción, qué pasó. ¿Por qué surgió? Cuando yo hago ese ejercicio de introspección, entonces también tengo más herramientas para evaluar qué me pasa a mí y con qué me enganché y qué puedo mejorar la próxima vez en clase. Efectivamente, ¿no? Estar muy atentos hacia nosotros, hacia los demás. Nos hablan también muchas preguntas de cómo evaluar. Nos dice, ¿cómo evaluaría usted a los alumnos que se les dificulta realizar actividades que no tienen acceso a las transmisiones, no tienen computadora? ¿Se les otorgaría la calificación mínima? ¿Esto les afecta emocionalmente? Yo creo que, no sé, pero o sea, me llegó como una imagen a que si yo fuera esa alumna, ¿no? Eh, Ojo, en una de las primeras diapositivas que les pasé yo es empatía, porque cuando yo me puedo poner en el zapato del otro, también puedo entender qué es eso que realmente voy a evaluar como maestro. Porque si yo estoy evaluando, pero estoy evaluando su conexión a Internet y su velocidad para responder en un Internet deficiente, pues por supuesto que el alumno no solamente le voy a dañar autoestima, no sé si de autoestima como tal, dependiendo de cuánto le importe, pero lo que sí voy a dañar es mi relación con ese estudiante. Y que si tenía la oportunidad de hacer algo educativo con él, lo voy a perder. Y tal vez que si debo buscar otro medio, debo buscar ayuda, ¿no? A mí, creo que no estamos solos los maestros en esto. A veces necesitamos ayuda de parte de quienes son copartícipes en el proceso educativo, copartícipes en la parte tecnológica, bueno, pues buscar con qué medios podemos valorar este aprendizaje de los estudiantes. Y como dices bien, Gina, a veces por solo concentrarnos en si respondió bien 10 preguntas en el aula y con eso lo voy a evaluar, pero no tenía conexión, no se escuchaba, tardaba tiempo, sus papás también estaban trabajando y no podía hacer ruido. Entonces, ¿qué estoy evaluando? ¿Estoy evaluando sus problemas tecnológicos o estoy evaluando realmente el aprendizaje? Entonces, creo que algo que tienen todos los maestros que asistieron a esta webinar, y de verdad les agradezco, estoy segura de que son creativos y que esa creatividad los va a llevar a hacer cosas diferentes ahora, hablando de la parte didáctica y de la parte emocional, mucho aprendizaje. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace un rato lo platicaba con un maestro en Facebook que lo encontré que subió una canción para todos los maestros, ojalá la puedan ver. Una canción hablando de la experiencia de la educación virtual, ¿no? Y es lo que le decía, definitivamente los maestros somos grandes creativos y vamos a encontrar, y muchos ya están encontrando los medios de contactar a sus alumnos, de acercarse a sus alumnos, de disminuir la distancia física y acercar la distancia, acortar la distancia humana, ¿no? Y bueno, pues maestros, dentro de este marco del sistema de asesoría y acompañamiento del aprendizaje a distancia, a las maestras y maestros de educación de las escuelas de educación básica, es que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, les ha ofrecido este webinar. No es el único, todavía nos faltan 4 más. Ojalá que encuentren ustedes herramientas útiles en estos webinars y ojalá también que se acerquen a clubepe.com. Ahí tenemos muchos cursos y muchos webinars que de manera gratuita van a poder ustedes escuchar, obtener respuestas a todo lo que ustedes nos están planteando. De hecho, hoy en la tarde tenemos en Club EPE
clubep.com, un webinar sobre estrategias virtuales para hacer más dinámicas y divertidas las clases. Ojalá nos puedan acompañar. No nos queda más que agradecer a la doctora Alba Ramírez Villatoro esta enorme aportación que creo que para todos va a ser muy enriquecedora. Agradecer a la Secretaría de Educación Pública, a la Subsecretaría de Educación Básica, la confianza, a todos los maestros asistentes, el interés, porque sabemos que están aquí, porque seguramente hay cosas que arreglar en lo personal y en lo profesional. Y nosotros en Club Educadores por la Excelencia estamos pues muy comprometidos con ustedes para ofrecerles lo mejor. Educación con rumbo, del cual somos miembros, les decía, esa red de organizaciones civiles. Estamos también todos junto con ustedes, maestros, no están solos, estamos con ustedes, queremos aportarles, queremos escucharlos. Así que los invito a visitar nuestra página clubep.com, pedirnos temas que quieran ustedes escuchar, solicitar expertos que quieran que estén con nosotros y nosotros buscaremos, moveremos cielo, mar y tierra porque puedan acercarse ustedes a ellos y aprender. Y también entre nosotros, maestros, el compartir lo que ustedes están haciendo. Si nos pueden compartir, tenemos por ahí una convocatoria también para que ustedes, los maestros, compartan esas experiencias exitosas que están llevando a cabo con sus alumnos, quienes están trabajando a distancia y están obteniendo buenos resultados. Compartan con los maestros. Estamos en la era de la colaboración, en la era del aprender todos de todos, de compartir, de dar. Así que, maestros, pues un abrazo a todos, mucha salud y que tengamos la fuerza suficiente para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar y por la invitación. Gracias, Gina. Buena tarde. Los esperamos a las 4. Hola, Gina. Para todos los maestros que siguen aquí con nosotros, quieren tomar el curso que complemente el webinar, pueden ingresar a clubep.com, suscribir su membresía utilizando el cupón ECRAR2020 para que puedan complementar la formación de este webinar. Repito, si quieren complementar el webinar que acaban de escuchar, pueden ingresar a clubep.com y suscribir su membresía con este cupón que les estamos dando, con el que podrán acceder gratuitamente durante un mes a todos los cursos de clubep.com, de Clubep.
Para los maestros que siguen aquí con nosotros, les recordamos que todos nuestros webinars están en la página de clubep.com. Regístrense para que puedan escucharlos. Este mismo se va a repetir en nuestra página. Gracias, maestra María Concepción, por preguntar.